Imagina que, en un día típico, decides usar una bata de laboratorio básica mientras eres un doctor respetado y capaz. De repente, un cirujano arrogante que nunca te ha conocido te humilla públicamente, tratándote como si fueras insignificante, sin nunca enterarse de que en realidad eres el director médico del hospital. ¿Cómo responderías? Si te sientes avergonzado frente a todos, ¿cómo reaccionarías? Esta es la historia de Livia Santana, quien transformó una experiencia pública humillante en un potente momento de justicia y revelación. ¿Tienes curiosidad por su método? Por favor, dale me gusta, suscríbete y comenta abajo tus pensamientos sobre lo que harías en esta circunstancia. Usando mi bata de laboratorio blanca, siempre he disfrutado pasear por los pasillos del hospital. A lo largo de los años, el hospital se había convertido en mi segundo hogar, y todos sabían quién era yo, ya que era la directora médica. Pero había una cierta satisfacción en ser discreta. Podía observar cómo se comportaban las personas sin que se dieran cuenta de quién era al evitar la ostentación de mi título. Mientras paseaba por los pasillos esa mañana, escuché un murmullo distante y el sonido de zapatos apresurados golpeando el suelo. Los pacientes esperaban impacientes respuestas, las enfermeras corrían de un lado a otro y el personal médico, incluido yo misma, estaba preocupado por otro día de trabajo. Traía conmigo mi inquebrantable determinación de ser efectiva, salvar vidas y liderar a mi equipo con calma. Como de costumbre, sentí el peso de la mirada. No todos eran conscientes de mi identidad. La sensación de que me subestimaban persistía a pesar de mis años de experiencia y la posición que había adquirido. Particularmente de los nuevos empleados, algunas miradas eran extrañas, mientras que otras mostraban curiosidad. Las palabras nunca podrían expresar lo que esos ojos transmitían. La idea de que una mujer negra dirigiera uno de los hospitales más grandes de la ciudad era inimaginable para algunos. Para otros, simplemente era otra enfermera. Dado que no mostraba mi posición con orgullo ostentoso ni usaba insignias notorias, honestamente no los culpaba por ello. Antes de prepararme para la cirugía de ese día, entré en la estación de enfermería para revisar algunos informes. Estaba prestando atención a cada detalle en los documentos. Coordinar y asignar tareas era solo un aspecto de ser la directora médica. Disfrutaba estar allí, participar en las cirugías y tener la responsabilidad en mis propias manos. Sabía que esto era inusual para alguien en mi rol de liderazgo, pero nunca quise separarme de mi pasión. Ser doctora, interactuar con los pacientes, tomar decisiones rápidas que podrían salvar vidas, todo eso era parte de quien era. Estaba escribiendo notas en la computadora cuando la voz de alguien me interrumpió. «Tú, enfermera», vino de una voz grave y autoritaria detrás de mí. Miré con cautela hacia arriba y vi a un hombre alto con rasgos marcados y ojos irritables. Tenía un estetoscopio alrededor del cuello y estaba vestido con una bata de laboratorio blanca impecable. Nunca lo había conocido antes, era un cirujano que probablemente era nuevo en el hospital. Parecía pensar que era el centro de atención basándose en su postura. Esperé unos segundos a que notara que me estaba interrumpiendo, pero no parecía importarle. «Estoy hablando contigo. Necesito urgentemente los resultados de las pruebas del paciente 204. ¿Por qué estás ahí de pie haciendo nada?», declaró en un tono lleno de desprecio, como si solo estuviera allí para servirle. Manteniendo la compostura, inhalé profundamente. Esto ocurría más a menudo de lo que me gustaría reconocer. Era uno de esos individuos que gritaban órdenes sin preocuparse por averiguar quién estaba a su alrededor. Alguien como yo, una mujer negra en una bata de laboratorio sin una identidad única, solo podía ser un miembro del personal de enfermería, bajo su supervisión, y nunca en una posición de autoridad a sus ojos. «Estoy revisando algunos informes antes de la cirugía», dije de manera cortés pero directa, intentando mantener la calma y resistir el impulso de ceder a mi creciente frustración. Sin embargo, no quería escuchar. Me interrumpió con un desaprobador movimiento de cabeza antes de que pudiera terminar. «¿Informes? Deja que los médicos se encarguen de eso. Necesitamos acción, no papeleo. No lo repetiré, así que ve a obtener las pruebas de inmediato». Mi cuerpo comenzó a calentarse, pero mantuve una actitud impasible. Ya había experimentado subestimación y discursos despectivos anteriormente. Las expectativas no expresadas eran que yo respondiera, hiciera valer mi presencia y revelara mi verdadero yo ante él. Sin embargo, decidí no hacerlo en ese momento. Noté su actitud arrogante y la forma en que hablaba como si controlara todo. Probablemente creía que sus acciones eran aceptables.
Quizás pensaba que una mujer negra allí solo podía tener un rol secundario. Esto era un acontecimiento común en nuestra cultura, particularmente en un entorno tan convencional como un hospital. Cada palabra y gesto reflejaban su fuerte sentido de superioridad. Doctor Brandao, ¿verdad? Recordando vagamente su nombre de reuniones administrativas recientes, pregunté. Su reputación como un cirujano hábil pero problemático lo precedía, y había sido contratado recientemente. Como si fuera ridículo que conociera su nombre, me lanzó una mirada escéptica. Sí, pero eso es irrelevante. Lo importante es que cumplas con tus deberes. Estaba tan impaciente que casi escupió las palabras. A pesar de que sabía que muchos otros en las cercanías estaban, sin duda, escuchando la conversación, el hospital parecía más silencioso ahora. Sin embargo, solo había miradas furtivas y ninguna señal de emoción. Obviamente, me sentía incómoda en el centro de atención debido a esta circunstancia, pero elegí no mirar hacia abajo. Rosa, la enfermera jefe, estaba cerca, observando, pero sabía que ella sabía exactamente cuál era mi posición en tal circunstancia. Habíamos desarrollado un entendimiento tácito a lo largo de los años. Incluso cuando las cosas se ponían intensas, Rosa reconocía que no necesitaba ayuda de inmediato. Sin embargo, podía sentir la incomodidad en el ambiente. Se podía sentir la vergüenza de ser subestimada y tratada con desprecio. Aún peor, estaba acostumbrada a ello. Impaciente, el doctor Arthur Brandao cruzó los brazos, esperando que respondiera como él esperaba, como una enfermera sumisa que se apresuraría a llevar a cabo su orden. Su impaciencia crecía con cada segundo que tomaba para moverme. ¿Por qué te detienes? ¿Necesitas una invitación oficial para cumplir con tus deberes? Con un tono que rozaba la agresión, exigió. Era opresivo escucharlo hablarme como si fuera menos que él. Cada declaración me golpeaba como un puñetazo. Sin embargo, mantuve la compostura. Sabía quién era y que sería difícil quitarme mi dignidad. Doctor Brandao, estoy revisando información quirúrgica crucial. El procedimiento depende de estos informes. Hablé en un tono firme pero controlado. Me negué a ceder a su prejuicio. Como si se enfrentara a una gran broma, soltó una pequeña risa. ¿Informes? Deja que los médicos se encarguen de eso. ¿No te parece que las enfermeras a veces se creen doctores? Esas palabras resonaron dentro de mí. Había más en ellas que arrogancia. Había racismo presente. Sus suposiciones sobre mí estaban arraigadas en prejuicios profundos. A pesar de que no me conocía, ya había decidido que no era lo suficientemente importante como para ser tomada en serio. La estación de enfermería se volvió cada vez más silenciosa. Ahora que todos esperaban mi respuesta, la vergüenza era prácticamente palpable. Y fue entonces cuando supe que esto era más que simplemente un asunto personal. El tema era todas las mujeres negras que alguna vez habían sido menospreciadas, despreciadas o degradadas por alguien como él. A pesar de que mi corazón latía con fuerza, sabía que necesitaba tener cuidado con lo que decía. Era una cuestión de respeto propio y decencia. Podía ser escuchada sin levantar la voz. Era consciente de que había una forma mucho mejor de enfrentar esta situación. Me negué a mirar hacia abajo y mantuve la mirada fija en los ojos del doctor Arthur, decidiendo que era hora de poner fin a esto. Doctor Brandao, dije, manteniendo un tono sereno pero firme, mi nombre es Livia Santana. Soy la directora médica de este hospital. El silencio resultante fue ensordecedor. El doctor Brandao se detuvo. Cuando las palabras finalmente cobraron sentido para él, pude verlo en sus ojos. Como si intentara asimilar la información, parpadeó un par de veces. Antes, su rostro estaba lleno de impaciencia y arrogancia, pero ahora estaba pálido y atónito. ¿Directora médica? Como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar, repitió. No me aparté de él, seguí mirándolo. El peso de las reacciones a nuestro alrededor era palpable para mí. La angustia del doctor Brandao al darse cuenta de su enorme error era evidente en cada mirada y en cada respiración contenida. La quietud persistió, como si hubiera una tensión eléctrica en el aire que nos rodeaba. Con todos los ojos puestos en nosotros, podía sentir el peso de la ocasión, que representaba no solo mi lucha, sino también las dificultades de muchas otras que eran objeto de prejuicio y desprecio. Por fin, el doctor Brandao empezó a reunir sus pensamientos. Aunque enderezó los hombros, su postura aún llevaba un rastro de incomodidad. Me sentí reconfortada al ver la humillación mezclada con su arrogancia. Nunca lo había visto titubear antes. Tartamudeó,
No, no sabía, su voz un poco más baja ahora. El tono había cambiado de uno de mando a uno de incredulidad e inquietud. Sí, puedo verlo, dije, un poco irónicamente. Es fácil olvidar que hay más en alguien que su apariencia, ¿verdad? Noté miradas de alivio y sorpresa en los rostros de mis compañeros. La enfermera jefe, Rosa, estaba allí, sonriendo ligeramente con satisfacción. Independientemente de género o raza, siempre había considerado crítico reconocer el valor de cada miembro del equipo. Ya no estaba sola en la sala, la dinámica había cambiado. Aunque estaban algo intimidados por la presencia del Dr. Brandao, estaba rodeada de personas que valoraban el respeto y la dignidad. Finalmente murmuró: «Lo siento, Livia», pero su tono carecía de la sinceridad que había esperado. La situación ya no permitía su arrogancia, así que se estaba disculpando. Respondí: «No necesitas disculparte conmigo, Dr. Brandao», ya que no consideraba que valiera la pena hacer una disculpa débil. Necesitas aprender a tratar a las personas con respeto, independientemente de quién creas que son. Los murmullos de aprecio en la sala se intensificaron. Sentí un renovado sentido de unidad entre los miembros del equipo mientras comenzaban a congregarse. Esa circunstancia había evolucionado hacia un momento de solidaridad y apoyo contra la discriminación. Parecía que el Dr. Brandao había perdido el control de la situación. Hizo un esfuerzo por recomponerse, pero la fachada de poder ya se había desmoronado. «Está bien, olvidemos esto», respondió, intentando desviar la conversación. «Necesitamos centrarnos en la cirugía». «Por supuesto», dije, manteniendo la compostura pero con un nuevo sentido de fuerza. «Concentrémonos, pero espero que aprendas a ver más allá de lo que tus ojos pueden ver de aquí en adelante. Tanto la medicina como la vida pueden beneficiarse enormemente de esta lección». Asintió, pero la seguridad en sus ojos había desaparecido. La confrontación que había comenzado de manera hostil ahora se había convertido en una discusión que lo hacía reevaluar sus presunciones. Además de afirmar mi posición, había podido ofrecer un espacio para que otros expresaran su descontento sin miedo. Estábamos emocionados y asustados al mismo tiempo mientras nos dirigíamos al quirófano. Había mucha ansiedad y emoción en el aire. A pesar de que la situación era muy tensa, el equipo llegó a un nuevo entendimiento. Me aseguré de que todos estuvieran en la misma página y concentrados en su trabajo tan pronto como entré en la sala de operaciones. «Todos, trabajemos juntos y asegurémonos de que este procedimiento sea un éxito», continué, manteniendo una actitud profesional. El desafío que había enfrentado anteriormente no se había superado, sino que había tomado una nueva forma. Ahora estaba decidida a demostrar que mi posición era sólida y que mis habilidades y experiencia superaban cualquier prejuicio que pudiera encontrar. Estaba comprometida a demostrar la autenticidad de mi perspectiva. La persona que estaba detrás de mí, el Dr. Brandao, aún se sentía incómodo. Yo estaba a cargo del equipo al inicio de la operación, y noté que dudaba en cuestionar mis órdenes. Sin embargo, las frases que habíamos intercambiado anteriormente habían socavado su confianza. Esperaba que esta división se profundizara aún más y que enfrentar el prejuicio fuera un paso hacia el cambio de las dinámicas de poder en el hospital, así como una victoria personal. A medida que el procedimiento avanzaba, hubo una notable disminución en los niveles de ansiedad en la sala. Al principio, el Dr. Brandao mostró más respeto y siguió mis recomendaciones sin oponerse. Prestaba más atención a lo que le decía, y lentamente la tensión que había ido creciendo entre nosotros comenzó a disiparse. Dicho esto, sabía que la lucha contra la discriminación estaba lejos de haber terminado. Uno de los asistentes dejó caer una herramienta quirúrgica al suelo durante un momento crucial del procedimiento, cuando todo parecía estar saliendo según lo planeado. El sonido resonó en la sala que normalmente era silenciosa. La persona a cargo, el Dr. Brandao, había captado la atención de todos. Parecía nervioso, a pesar de que esperaba que actuara de manera más profesional. «Puedes recogerlo», dije sin dudar cuando finalmente rompí el silencio. «Sigamos adelante». Dado que el equipo estaba observando, sabía que mis comentarios estaban destinados no solo al Dr. Brandao, sino también a todos los demás en la sala. En otras palabras, era una validación de que todos compartían la responsabilidad del éxito del procedimiento, independientemente de su identidad. A medida que observaba a cada miembro del equipo, los instaba a seguir cooperando y avanzando. El proceso quirúrgico continuó, y a medida que avanzábamos, las habilidades de colaboración del equipo mejoraron aún más. La humillación que había experimentado anteriormente aún pesaba sobre mí,
incluso cuando la atmósfera se volvía más armoniosa. Sin embargo, es difícil olvidar el acto de subestimación del Dr. Brandao hacia mí. La idea de que otras personas pudieran estar experimentando circunstancias similares a las mías era lo que más me preocupaba. Después del procedimiento quirúrgico, el Dr. Brandao se acercó a mí con una expresión que parecía ser una mezcla de respeto y tristeza. Dijo: Livia, lamento cómo me comporté, con una expresión sincera en su rostro. Gracias, Dr. Brandao, pero soy más que solo una enfermera. En mi reacción, le lancé una mirada severa y le recordé esto en sus futuros tratos. Quería que entendiera que no se trataba solo de mí, sino de todos los demás que podría estar subestimando. Sí, tienes razón, dijo, con su voz volviéndose más suave. Trabajaré en eso. Sentí que había logrado una pequeña victoria, pero aún había un largo camino por recorrer. Aunque sabía que el cambio no sucedería de inmediato, entendía que cada paso era crucial. Era un buen comienzo, aunque no era el único que necesitaba aprender algo. Hubo una atmósfera más relajada una vez que salimos de la sala de cirugía. El personal estaba emocionado mientras discutían lo bien que había ido el procedimiento. Me permití sonreír al observar el alivio y la alegría en sus rostros. Me di cuenta en ese momento de que mi lucha no era solo por mí, sino también por cada persona en mi cercanía. Estaba preparada para participar activamente en el proceso de cambio que comenzaba a afectar las circunstancias. Esta era mi oportunidad para crear un espacio en el entorno que siempre había valorado, el cual estaba marcado por la igualdad y el respeto por todos. Una semana después, el Dr. Brandao se acercó a mí para hablar sobre las situaciones que habían ocurrido. Parecía más abierto a escuchar y más receptivo. Observamos que mostraba indicios de posiblemente comenzar a cambiar durante nuestra conversación. Livia, a la luz de lo que ha sucedido, me gustaría tomar alguna acción. ¿Hay alguna forma en que puedas ayudarme a planear una sesión de diversidad e inclusión para el equipo? Cuando hizo la pregunta, había un destello de sinceridad en sus ojos. Me sorprendió al principio, pero rápidamente me di cuenta de que era una gran oportunidad. De hecho, no solo para mí, sino para cada empleado del hospital. Todos podrían compartir sus experiencias y llegar a valorar las características individuales que cada persona tiene. Pensé que era una gran idea cuando respondí al Dr. Brandao, y sentí que realmente estábamos comenzando a abrir el camino hacia un cambio significativo. Hagamos esto juntos. Con Rosa y los otros miembros del equipo ofreciendo su ayuda, comenzamos a organizar la sesión. Hablar sobre microagresiones y cómo prevenirlas en la vida diaria sería el enfoque de la primera reunión. Para mí, era realmente emocionante porque podría compartir mi experiencia y alentar a otros a compartir la suya. Cada historia que se cuenta tiene el poder de hacer una gran diferencia y podría incluso cambiar la mentalidad de aquellos que aún no habían comprendido la necesidad de tratar a los demás con respeto. Hubo mucha acción durante esos días. Más personas asistieron al taller de las que habíamos esperado, convirtiéndolo en un gran éxito. Durante las discusiones, colegas que habían experimentado situaciones similares a las mías compartieron sus historias, que eran realmente conmovedoras y esclarecedoras. Fue un placer poder observar que las voces que antes habían estado silenciadas ahora estaban siendo escuchadas. Gradualmente, comenzaron a ocurrir cambios en la atmósfera del hospital. Cuanto más frecuentemente se discutían temas de diversidad e inclusión, más me daba cuenta de que el Dr. Brandao no era el único que estaba siendo educado. El hecho de que otros profesionales médicos, como doctores y enfermeras, comenzaran a discutir sus propias suposiciones y opiniones era algo que me alentaba. Con el paso del tiempo, la cultura del hospital comenzó a cambiar. Nuestras interacciones mutuas se centraron en los valores de dignidad y respeto. El Dr. Brandao se convirtió en un entusiasta defensor de nuevos programas que intentaban fomentar una atmósfera inclusiva como parte de su misión de avanzar en la diversidad. Me sentí feliz de haber contribuido a este cambio. Con cada nuevo taller y cada discusión que tenía lugar en las instalaciones, el sentido de respeto y pertenencia crecía más fuerte. A medida que el grupo se desarrollaba, se daban cuenta de que el verdadero poder provenía de la capacidad de aceptar y respetar a los demás tanto como de la competencia técnica. Un día, después de que terminó una de las clases, el Dr. Brandao se comunicó conmigo para una discusión privada. Sonrió sinceramente mientras me agradecía, diciendo: quería agradecerte por todo. No solo cambiaste mi perspectiva, sino que también estás ayudando a transformar la cultura de este hospital. El cambio es un esfuerzo conjunto, Dr. Brandao, respondí a su sonrisa con una sonrisa propia.
pero me alegra que estés dispuesto a escuchar y aprender. Sus palabras tuvieron un impacto significativo en mí. La lucha que había comenzado con una humillación pública se había transformado en un movimiento hacia la igualdad, aunque aún quedaba mucho por hacer. A pesar de que sabía que aún enfrentaría desafíos, había esperanza de que las futuras generaciones de profesionales de la salud no tuvieran que experimentar lo que yo había vivido. La nueva atmósfera que experimentaba en el trabajo me dio más confianza en mi vida personal. Al asistir a eventos y dar discursos, comencé a compartir mis conocimientos con otros que no estaban conectados al hospital. Con cada compromiso de hablar, me sentía más fuerte y mejor equipada para hacer una diferencia cuando tenía la oportunidad de discutir el empoderamiento y el prejuicio. El apoyo que recibí del personal fue crucial para mi recuperación emocional. Me di cuenta de que la lucha era una lucha comunitaria en lugar de solo individual después de tener largas conversaciones con Rosa y otros compañeros de trabajo. Cada uno de nosotros tenía un papel que desempeñar en la lucha contra la injusticia, y nuestra fuerza combinada era mayor. Las cosas que sucedieron entre nosotros fueron el catalizador para cambios positivos tanto en nuestras vidas personales como profesionales. Comencé a conectarme con otros que habían pasado por circunstancias similares a las mías, y como resultado, desarrollé un sistema de apoyo que me ayudó a lidiar con el dolor y la injusticia que estaba experimentando. Con el tiempo, el taller de diversidad e inclusión se convirtió en una parte crucial de las actividades planificadas regularmente en el hospital. Sirvió como prueba de que la educación y la comunicación podían generar cambios significativos. Siempre me emocionaba ver a tantas personas motivadas para crecer y aprender cuando miraba a mi alrededor. El espacio estaba en constante expansión. Pasé tiempo escuchando las historias de otras personas en cada nueva sesión, además de compartir la mía. Todos estábamos luchando juntos, y cada historia, broma y llanto que compartíamos servía como recordatorio de eso. Por un momento, parecía que el peso de la discriminación se estaba levantando, y había una sensación de unidad que llenaba la sala. Además, con el tiempo, lo que comenzó como una respuesta a la humillación se transformó en un movimiento de solidaridad. A medida que nuestras relaciones se profundizaban, me di cuenta de que nunca volvería a estar sola. Siempre decía, no importa lo que pase, no podemos permitir que la discriminación nos silencie al final de cada sesión. Este era el mensaje que siempre me aseguraba de transmitir. El equipo respondía con una ovación atronadora, una potente afirmación de que el cambio era posible. Sin embargo, sabía que el conflicto era un compromiso continuo en lugar de un evento único. Aún quedaba mucho trabajo por hacer, y el racismo y los prejuicios no habían sido totalmente erradicados. No llegará el día en que no haya más desafíos o conflictos por los que luchar. Cada uno de nosotros tenía un papel significativo que desempeñar, me di cuenta mientras me sentaba allí y reflexionaba sobre todo lo que había sucedido. El paso más crucial para llevar a cabo el cambio es estar dispuesto a hablar, desafiar el status quo y apoyarnos mutuamente en nuestras dificultades. Los rostros que se reunían en la sala captaron mi atención mientras me preparaba para otra sesión de taller. Cada uno de ellos desempeñaba un papel crucial en un movimiento que recién comenzaba. Con cada paso que dábamos para superar el racismo y los prejuicios, se hacía cada vez más evidente que la lucha contra estos problemas era y seguiría siendo un esfuerzo colectivo. Vamos a seguir adelante, podía escucharme susurrar, y sentí un torrente de determinación. Apenas estamos comenzando. Así que persistí en mi lucha por un futuro más equitativo, uno en el que todas las personas, independientemente de su color u origen, pudieran ser vistas y escuchadas como una llama inextinguible. El cambio era posible, y estaba lista para participar en él.